Octubre, primavera en Santiago de Chile, el oasis de Latinoamérica, o quizás del mundo. Sin embargo, el octubre primaveral nos recuerda la traición, la cárcel, la muerte. Octubre 5 de 1988. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de... La alegría ya viene, ya viene. ¿Dónde? ¿Para quién? ¡Ay! La democracia de los acuerdos, en la medida de lo posible. Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, vuelta y vuelta. Boric, para enmarcar la derrota del fascismo. Más de 30 años de impunidad, de saqueo, de adormecimiento. Octubre, Chile despertó. Octubre, las y los estudiantes secundarios, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, salen a la calle a dar cara, como dicen ellos y ellas. Después no se puede ver nuevamente, pero Octubre. así se queman los metros. Todo un montaje, todo un montaje. Los pacos prendieron el metro, no le crea a la prensa. ¡Los pacos quemaron el metro, cabrón! ¡Pacos culiados! La brutalidad policíaca inunda los metros y las calles, y como de la nada, como si la bomba de tiempo explotara, las calles se llenaron de consignas, de demandas, de barricadas, y lo que comenzó como una evasión masiva por la alza del pasaje, se transformó en un grito de «¡No son 30 pesos, son 30 años!». Y desde la mañana a la noche, la calle cambió, se transformó, y los ojos estaban puestos en la Alameda y sus alrededores, y era euforia. Y luego, los milicos, los mismos que muchas memorias tenían ocultas, encerrados en el olvido. Los milicos, los mismos de siempre. Y ya no fue Santiago la capital, fue todo un territorio. Bueno, yo soy Cristian Valdebenito, mi papá, Cristian Valdebenito el Conejo. Bueno, mi papá fue asesinado aquí el día 6 de marzo de 2020 en Ramón Corbalán con asesinos de Chile por el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. Ya. Fue el 10 de El 10 de diciembre. diciembre. del 10 de diciembre. 2019. Como a las 9, antes de las 9 ya él se venía de vuelta. Temprano. Porque a las 10 tenía el partido acá en La Calvo. Y venía por ahí por Vicuña Maquena con Copiapó. Sí. Por ahí. Ya. Y bajan como 7 carabineros que no estaban vestidos de carabineros, Civiles. de civiles, en un furgón blanco. El furgón blanco ese que y venían los pacos de Inframarcha.
César Rodrigo Mallea González, tenía 46 años y lo mataron dentro de la 56 comisaría de Peñaflor, el día 25 de octubre del año 2019. Bueno, soy Carmen Rojas, mamá de Aníbal Villarroel Rojas, asesinado el 18 de octubre del 2020 en la población La Victoria, a manos del teniente Joaquín Muñoz Vázquez. Él pertenece a la 28 comisaría. Mi nombre es Jorge Salvo, yo tengo 28 años y el 17 de enero de 2020 me disparó una lacrimógena directamente a la cara, resultando en un estallido ocular de mi izquierda, el cual lo perdí totalmente ahí en la inmediaciones de Plaza Dignidad. Yo soy Nicole Quevedo, hermana de Sebastián Quevedo, asesinado el 21 de diciembre del 2019. Yo soy Virginia Carrizo, mamá de Sebastián Quevedo. Yo tengo 46 años. Por ende, el año 86, yo tenía 10 años. Ese 1 de mayo, mi mamita me lleva a la protesta porque no tenía con quién dejar. Entonces me dice, Álvaro, ¿me acompañáis en la cuestión? Y me recuerdo, ¿cachai? Lo que me acuerdo, y sosteniendo el lienzo del colegio de profesores y el guanaco mojado. Pasa todo, bueno, llega octubre, ¿cachai? Yo siempre yendo a las protestas de la CUT, ¿cachai? Cuando estábamos en dictadura, después con el Elwin, ¿cachai? Cuando la CUT era como que movía a los trabajadores. Ya después empezaste a cachar de que la weá es una mierda. Y empecé a cachar que en la protesta el capucha que estaba atrás es reprimido. Y lo empecé a vivir eso, porque empecé a culiado, ¿cachai? Ahí. Pero no era un estallido social donde uno salía con los cabros a piedrar o a protestar. Como que uno veía lejana la weá. Y llega el estallido y yo creo que todos dijimos, esta es, weón. Y nosotros vivimos por Macul. Entonces nos fuimos al Estadio Nacional, y era esa weá que tú salías y caminabas, y la gente empezaba a salir y caminar, y Macul caminaba, gente, caminaba. Ya, ¿y para dónde? Estadio Nacional, ya, para allá, están los pacos, ya, vamos. Y ahí después dando vueltas, ¿cachai? Hasta que llega el lunes, después del trabajo, y la agua seguía. Ya los milicos en la calle, parece. ¿Cachai? Y a mí ahí me agarra un palo, me llega un palazo un poco acá en Salvador con Providencia. ¿Cachai? Y me acuerdo heavy porque estábamos así, pues. Así, de acuerdo pelado, pues. No existía el escudo, ni una agua todavía, pues. Entonces viví toda esa evolución. Y puta, a mí me llega el disparo por estar con el escudo, puta, me levanto la cabeza y me pago el corbalán con la mano. Todo este sector, ¿cachai? Es una weá que la gente no entiende, del que cuando nosotros venimos acá es heavy esta weá, ¿cachai? Porque yo no vengo a tomar acá a la plaza, ni vengo a celebrar, ¿cachai? Ni se me ocurre venir como que si es que gana mi equipo de fútbol. Para mí ya la plaza pasa a ser otra weá porque compañeros míos murieron, compañeros míos están presos. Estamos peleando para que salgan, entonces vivimos nosotros eso, día a día. ¿Cachai? Entonces hay gente que no vive eso y cree que, puta, todo está bien. Son delincuentes los que están presos. Y ya, como lo dice la prensa, que el Estado haga o los tribunales hagan la pega. No, porque los cabros no están culpables. Al Salvador, todo pésimo, ¿cachai? Porque si no... Nosotros que éramos más contestatarios y más la weá, nosotros puta agarrándonos con los doctores, con los weones, puta, habían pacos adentro. No podían haber pacos, algunos salíamos un poco más de la weá, ¿cachai? De la ley, o estáis más informados, pero imagínate, a mí me llega a las 8:15 el disparo y yo llego a las 9:30 al hospital, porque me iban caminando, del Cron Plaza hacia... Y llegamos y había un charco de sangre. ¿Cachai? Estaba todo lleno, así una fila con puros cabros así, con perdigones acá en la cabeza, ¿cachai? Con vendas, parecía así batalla. Y esperar,
Yo me fui a las 4 de la mañana. Le dieron el alta. O sea, me tomaron una radiografía, me limpiaron la hueá, ¿cachai? Un parche y ya mañana tengo que estar a las 8 acá porque no hay en urgencia, en ninguna urgencia de este país hay oculista, o hay oftalmólogo. Entonces era un médico general. Entonces te limpiaban, pum, y al otro día tenías que llegar al auto como con tus condiciones. ¿Cachai? A mí ahí se me dispara el trauma. ¿Cachai? Un trauma que ahora recién me lo estoy tratando. Son 4 cicatrices. Ya. Que tienen otro nombre técnico. Se me olvidó. Y la córnea, al ser transparente, al tener 4 cicatrices, la cicatriz queda blanca. Entonces yo, aparte de miopía y astigmatismo, puta, veo todo borroso. Claro. ¿Cachai? Y si tú me diste con la cámara, yo hago fotos, trabajo en diseño. Entonces, yo agarré la cámara ahora hace 2 meses. Puta, pasa todo esto y no quise nunca más tomar fotos. ¿Cachai? Porque ya no enfoco ya manual. O sea, ya no enfoco por esto. ¿Cachai? Entonces tengo que ocupar automático. Y a mí lo que me pasa ese día que llego a las 4, ¿cachai? A mi casa, y me acuesto y empiezo a sentir mojado. ¿Cachai? La almohada. Entonces yo pensaba que era la transpiración, pues esto fue el 8 de noviembre. Y prendo la luz y era todo sangre. Era mi ojo sangrando. ¿Cachai? Entonces, esta weá me da pena. Porque llevo 2 años despertando a las 4:30 de la mañana. Entonces yo despierto y pensando en el Paco. ¿Cachai? Porque a mí yo veo cuando la weá me viene. La lacrimógena viene así y me traigo para atrás. El piquete estaba en la esquina, en el Club Plaza, donde está esa esquina, esa punta de esa pirámide. Y ahí te cambia todo. Te cambia todo. Para mí es un dolor del alma esta weá. No saber el Paco culiao, no saber quién fue, ¿cachai? Empezar a recordar y ver que estaba todo, era toda una manga de hueones de verdes, ¿cachai? Con un escudo. Y no saber quién fue, pues. Entonces eso se cerró. No hay pruebas, ¿cachai? Me piden videos, me piden fotos. ¿Cachai? Que una jugada que hicieron estos hueones, volviéndolo del hospital. ¿Cachai? Que tú entras al hospital y yo me acuerdo que me hacen una declaración y la escriben a mano. ¿Cachai? Y yo pongo ahí que fue una bomba lacrimógena. ¿Cachai? Lo que llega a tribunal es un elemento contundente. Entonces el abogado de los Pacos se agarraron de que el elemento contundente puede ser una piedra. Claro. Imagínate, yo acá yo te veo perfecto con mi ojito y estoy con miopía y astigmatismo y te veo pero perfecta. Aquí te veo 3 veces. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo veo la luna, se me repite 9 lunas alrededor de la luna. Yeah. ¿Cachai? Y viendo así con mi ojo, y con el aumento que me corresponde. Entonces el 8 de noviembre tampoco había mucha antiparra, no, ¿cachai? Como que todavía sí estaba el escudo, ¿cachai? Pero no había máscara de gases, la capucha nomás. Y recuerdo que yo estaba con un refrigerador, la tapa de un refrigerador Fens antiguo, que salió de por acá. y puta, ahí estamos todos echados y levanto la cabeza y pum, me llega. ¿Sí? Entonces los buenos estaban así, así como jugando a los patitos. Bueno, en realidad yo arrendaba solo en Maipú, vivía en una habitación grande, trabajé independiente, haciendo instalación eléctrica, cualquier tipo de cableado. Y bueno, eso es más que nada mi vida, pasar tiempo con mi hija, con amigos, una vida normal, alguien de 26 años. Yo siempre he estado en movilizaciones desde la época estudiantil del 2011, yo ahora participo activo desde la ACE en ese tiempo, en lo cual fue la revolución Pingüinos .0, estuve en las tomas de los colegios también, y iba a cada marcha también que se hacía llamado por el tema todo de una educación estatal y de calidad. Yo justamente para el 18 de octubre del 2019 yo estaba en Maipú. De hecho, venía recién llegando a mi casa de firmar contrato con una empresa, la cual iba a participar en
en la obra que están agrandando la carretera. De hecho, del primer día fui partícipe en todo lo que fueron las movilizaciones, barricadas en Plaza Maipú. Supe también de varios compañeros como Alex Núñez, que fue golpeado hasta matar, hasta creo muerte. Compañeros también que fueron brutalmente golpeados para la parte de la San Luis, que es una población, ¿cómo se podría decir?, periférica de Maipú, donde hay delincuencia y droga. Allá los militares y gente de la 54 comisaría Maipú, si no me equivoco, salía simplemente a golpear a la gente. No había provocación, nada, sino que salían a golpear y disparar. De hecho, yo en la semana me enfocaba en Maipú. Estaba en Maipú con amigos, salíamos a hacer la barricada, a darle todo lo que era la resistencia. Porque igual se convocó mucha gente, como también una comuna periférica de Santiago, siempre ha sido marginada por muchas cosas. Y yo todos los viernes venía para acá, para Dini. No era solamente justo ese día viernes, sino que era, la semana estaba allá y los viernes venía para acá para los llamamientos masivos que había. En ese momento, por la avenida La Alameda, en ese momento la represión era muy grande. De hecho, había un muro, prácticamente un muro de lacrimógena. Que habían tirado, estaban disparando mucho. Y los pacos estaban disparando desde atrás del muro de lacrimógena sin ver nada. De hecho, una bomba lacrimógena me había rozado ya la cabeza y estábamos en retirada en ese momento. Cuando veo que un compañero estaba agachado más adelante, me acerqué para ayudarlo. Ahí fue cuando vi al Paco apuntando directamente a la cara. En ese momento corrí la cara hacia el lado derecho y me llegó la lacrimógena directamente en el ojo. Ese día primero me dieron los primeros auxilios ahí mismo, gente que era brigadista. Después me tuvieron que llevar en hombros, en una camilla hacia la ambulancia, porque los Pacos no dejaron pasar a la ambulancia. Y fui a dar a la posta central. Bueno, de hecho el trato fue horrible de parte del médico. Todavía recuerdo que perdí la conciencia arriba de la ambulancia por el tema de desangramiento y el golpe que fue directamente a la cabeza. Y lo recuperé como hace las 3 de la mañana. Yo veo a mi mamá que estaba a mi costado, de hecho estaba llorando ella, del médico que solamente levantó el parche y dijo: vos perdiste el ojo, tapó y se fue. A mí me pasó, perdí el ojo el día viernes, y ahí me tuvieron en la clínica del hospital durante todo el fin de semana, porque en la UTO no habían médicos especialistas los fines de semana. Que de hecho solamente una pura doctora nomás querían que me operara por el tema de la delicadez que tenía en el ojo, porque yo sufrí, aparte del estallido ocular, se me salió el globo ocular para afuera, me partió por la mitad el párpado, perdí parte del hueso también acá, me pusieron una placa y me tuvieron que volver a reconstruir el músculo interno. Bueno, y la única solución que nos dan, nos medican. Nos dan pastillas, compañeros están tomando pastillas, están algunos que se sienten dopados. Hay unos compañeros también que tienen que tomar como 6 pastillas al día, 6-5 pastillas. Bueno, la tocata de hecho se suspendió porque en el momento que ya había empezado, unos pobladores empezaron a intentar entrar a la comisaría de la población Victoria. Y de hecho por eso se suspendió, y entonces él se quedó un rato más con sus amigos, y ya tipo 10:30 él ya empieza a irse a la casa y justo se encuentra con los enfrentamientos en Departamental, que es por donde tenía que pasar, que nosotros vivíamos en Los Espejos. Entonces sí o sí tenía que pasar por ese sector y no alcanzó a cruzar. Mi sobrina me llama, me dice: tía, están queriendo quemar la comisaría. Me dice: ¿por qué no llamas a la Aníbal? Y yo le digo: ya, yo lo voy a llamar. No lo llamé al tiro, a las 11 justa, tomo el teléfono y empiezo a llamarlo. Y ya no respondió, pues. A las 11 él ya le había llegado el balazo. Fue justo en ese momento que yo lo llamo, es cuando él le dispara. ¿Por qué?
no sé, órdenes superiores, salir a matar. No sé. De hecho, cuando a Aníbal lo mataron, Carabineros o gente de civil fue a hacer aseo temprano al lugar donde él le dispararon. Y de hecho, cuando le dispararon, no era tanta la mala onda, tanto el odio, que para que no lo socorrieran, a él encima le tiraban bombas lacrimógenas, para no ser socorrido por los vecinos, o por su amigo, o por sus amigos que andaban por ahí cerca. Nunca se han acercado Carabineros solo para hostigar, hacerse presente en momentos que nosotros vamos, por ejemplo, al mural, estar ahí haciendo represión. No sé si serán ellos o no, otra institución. Nuestros teléfonos viven pinchados, teléfonos nuestros, de todo el núcleo familiar, mi hermana, sobrina, mi nieto. Y eso, no, nadie se acercó de derechos humanos, de Carabineros, menos de gobierno. Ni un trato. Tampoco Fiscalía ha sido empático con nosotros. De hecho, tuvimos una única audiencia que fue hace un par de meses atrás, que era solamente para decirnos que él como fiscal no veía avance, que eso no era más que lo que decía la carpeta investigativa, no habían pruebas como para inculpar al carabinero que disparó contra Aníbal y contra Bastián, que por parte de él cerraba el caso. Mi papá estuvo muchos minutos tirado en el suelo porque los brigadistas y las personas que habían ahí que querían prestar ayuda no pudieron porque los pacos seguían tirando lacrimógenas, impidieron que ellos pudieran hacer su trabajo, tampoco dejaron ingresar la ambulancia porque ellos seguían disparando lacrimógenas con la escopeta. Esos minutos fueron cruciales que quizás mi papá algo más se hubiera podido haber hecho por él, pero ellos saben dónde le dieron porque le dieron certero en su cabeza, cayó y aún así siguieron disparando y no pudieron prestarle la atención rápido para ver si se podía hacer algo. Y pasaron unos minutos, a mi papá le dieron dos infartos y ya después falleció en la puerta central. Bueno, mi papá también lo echó en dictadura porque ya siendo un niño, él ya ante la precariedad que había en esos años y aún sigue habiendo aquí en este país con los pobres, él siempre luchó por su familia, pero también por el vecino, por los de al lado, porque él siempre pensaba en todo, no solo una lucha personal por él y por su familia, él siempre pensó en el de al lado, en el que el de al lado no tenga para comer, en que el de al lado le falte todo, y es por eso que mi papá salió a luchar también en dictadura. Y a lo largo de todo este tiempo también luchó y después también en el estallido social. Y él ya teniendo 48 años, él estaba ahí dando la pelea por su pueblo, por un cambio y por las desigualdades que siempre se han vivido. De hecho, a nosotros a mi familia cuando se les informó y cuando llegó la noticia a mi casa, a la casa de mis papás, de que mi hermano había muerto, fue que mi hermano murió en un choque. Esa fue la noticia. Esa fue la información, ¿no? Él chocó y murió producto del choque. Y con esa información, mis papás de aquí de Santiago se fueron pasando para allá. Cuando llegaron allá, se les acercaron una observadora de derechos humanos que estaban en el peaje y que estaban en el hospital cuando pasó todo. Porque el peaje, como lo habían quemado 2 veces para el estallido, era como una zona de conflicto. Entonces siempre había una patrulla de guardia y aparte habían observadores de los derechos humanos ahí. Entonces ellos vieron lo que pasó con mi hermano. Y ahí les contaron a mis papás que no había muerto, que mi hermano chocó el auto
Y mi hermano se bajó del auto, parado, caminando, sin ningún rasguño. Y que después vino todo lo que pasó después, que le dispararon una vez en la pierna, después lo tallaron en el suelo, le volvieron a disparar por la espalda, todo lo que vino después. El hospital estaba metido en el medio, el servicio médico legal también obstruyó la investigación porque le hicieron la autopsia antes de hacerle el protocolo en Minnesota, que tenían que hacerle ese protocolo antes y tenían que esperar la orden del fiscal, y se le hicieron antes. Después dijeron que no, es que la orden del fiscal llegó tarde. Y después empezaron a aparecer videos, testigos, gente que estaba ahí, gente que de hecho iba viajando para el norte, y vieron que una persona a mí me dijo: a tu hermano lo ejecutaron. Lo de tu hermano, me dijo, fue una ejecución. Él no estaba peleando, él no estaba haciendo fuerza, él no estaba forceando, él estaba tirado en el suelo rendido. Pero lo que pasa es que, claro, mi hermano tenía 2 impactos de bala, uno en la rodilla que le rozó y salió, puede salir, con impacto de salida. Y el otro que tenía era en la espalda, acá en la parte baja, no. Pero ellos, claro, que tiene una herida de bala abdominal, pero ¿cómo se llama? Y eso fue lo que, en resumidas cuentas, le provocó la muerte, porque le provocó un paro cardiorrespiratorio. Y eso el servicio médico legal lo pone en la autopsia, o sea, el certificado de difusión de mi hermano dice que es por una herida de bala abdominal complicada. Eso es lo que sale. El tema es que ellos no informaron los golpes que tenía mi hermano. Los pagos dijeron que mi hermano los golpes que tenía dieron 2 versiones. Una que fue por el impacto del choque, mi hermano iba con cinturón y se activó el airbag. Y el airbag no tenía ni una gota de sangre. Y en un video que hay se nota que mi hermano estaba, que si bien se ve de lejos, pero se nota que mi hermano no tiene nada. Por ejemplo, mi hermano tiene varias costillas rotas, pero una de las costillas está en la parte donde le entra el impacto de bala, entonces el doctor del servicio médico legal indica que la costilla rota es por el impacto de bala. Pero esa costilla y las otras 3, mi hermano tenía fractura de cráneo, fractura de cara, de nariz y fractura de tórax. Mi hermano tenía acá, el pecho, acá lo tenía todo morado, y me parece, si tú como que miréis bien, una marca de botón. Mi hermano tenía moretones hasta en el trasero. Hay un video donde cuando llega el retén, mi hermano está en el suelo, llega el retén, se bajan como 8 pacos y empiezan a pegar. Y mi hermano ya estaba en el suelo esposado. Hay otro video que lo toman de lejos, donde mi hermano se ve que está en el suelo y hay como 2 o 3 pacos alrededor de él, y ahí se escuchan disparos. Estaba a cargo el capitán Rafael Ramírez Vallejo, él es el que estaba ese día de turno, a cargo de todo el procedimiento. Según su versión, él indica que dio la orden de llevar a mi hermano porque primero que todo no esperaron a la ambulancia. La ambulancia creo que se demoró 2 minutos desde que la pidieron en llegar a mi hermano se lo llevaron antes que llegara la ambulancia. ¿Por qué él dio la orden de llevarse a la ambulancia? Porque la ambulancia se había demorado mucho desde que la pidieron, pasaron 2 minutos, está el registro. El abogado de nosotros, esto fue la reconstitución de escena, nosotros estábamos ahí, le pregunto, le dice, ¿y por qué no lo llevaron al hospital y se lo llevaron a la comisaría? Es que lo vimos estable. Dijo, era una persona con 2 impactos de bala. No, es que no sabíamos que tenía 2, solamente le vimos 1. Pero si el carabinero disparó 2 veces, de hecho disparó 4 veces. Y 2 impactos le dieron a mi hermano. No, es que el de la espalda no se lo vimos, subimos después que tenían, y quedamos todos impactados porque subimos que tenía un impacto de bala, y valga la redundancia. Se lo llevan a la comisaría está en la misma calle del hospital, están frente a frente. Es cruzar la calle, es cruzar un pasaje, ni siquiera una avenida, es cruzar un pasaje. Y en vez de sacarlo y llevarlo inmediatamente al hospital, mandaron un Paco a buscar un médico al hospital, porque no lo querían llevar al hospital, porque sabían lo que habían hecho. Y del hospital les dijeron que no, que tenían que trasladarlo para allá. Y ahí lo trasladaron al hospital. Y cuando mi hermano llegó en el suelo, en calzoncillo, esposado, en paro cardiorrespiratorio. Mi hermano murió en la comisaría, mi hermano no murió en el hospital. Porque mi hermano, cuando lo cruzaron al hospital, en ningún momento tuvo pulso, nunca reaccionó. Entonces mi hermano de la comisaría salió muerto. El Daniel trabajaba haciendo Uber, hacía trabajo independiente en realidad, comida, hacía handball, vendía comida, hacía pololo, que le saliera. De hecho, cuando pasó todo esto, mi hermano iba a Papudo a trabajar. Dijeron que mi hermano iba con un arsenal de copete en un bolso, y el bolso era una máquina aceleradora que llevaba. Llevaba droga y armas.
Mi hermano no llegaron, que tenía antecedentes penales, que tenía 10 causas pendientes. Y el papel de antecedentes, mi hermano salió el 5 de marzo del año 2020 sin antecedentes, que le verá a la señora un montón de cosas. Pero él siempre fue trabajador, siempre fue preocupado. Era un papá, pero excelente, presente, de todo. Mi hermano no se merecía que lo trataran así, lo trataron peor con animal. Peor con animal. No dejaron a mi hermano, hicieron todo para que mi hermano muriera. De hecho, Danilo por su edad, él participó en la revolución de los pingüinos del 2006. Él estuvo en tomas, iba a las marchas, todo eso, mi hermano. Y en las de ahora, cuando fue el estallido, también participó, pero poco, porque por un tema que tenía que trabajar. Como era trabajador independiente, tenía que saber trabajar. Entonces, fue a un par de marchas, fue a la más grande, fue a otras más y todo el tema. Y bueno, y nosotros también lo mismo. O sea, yo igual, mi otro hermano también, tengo otro hermano mayor. Nosotros obviamente teníamos súper claro lo que estaba pasando. Ahora, los pacos dicen que mi hermano los chocó intencionalmente, que los chocó y se bajó amenazándoles, diciendo que eran asesinos y toda la cuestión, y que los iba a matar a todos y toda la cuestión. Pero como está chocado el auto, da a entender que ellos lo chocaron. Empezó el tema del estallido. Y yo llamaba a mi papá, pues le decía, papá, sale a la calle. Mi papá no, me decía, pero ¿cómo no vas a salir? Tienes que salir a la calle. No, me decía, yo quiero estar aquí en la casa tranquilo. Pero claro, él lo vivió en carne propia, fue preso político, fue torturado, mi papá lo tomaron 1000 veces preso. Después conversándolo, como te digo, con él, me decía que no, porque él le trajo todos esos recuerdos que él los tenía como muy enterrados. Y después sucede lo de mi hermano, César. Y después, obviamente, empezamos a salir todos como familia. Con mis papás, con mi hermana, con mis sobrinos, los hijos de mi hermano. Y así se empezó a gestar. Así empezamos a crear lazos con familiares, íbamos a Dignidad. Empezamos a conocer gente, nos preguntaban por qué íbamos para allá. Y ahora es con más rabia aún, con más odio. Obviamente nos cambió, a todas las familias nos cambió la vida con el tema de mi hermano. Y no me refiero solo a nuestra familia, yo creo que a todas las familias de los asesinados, que ya van 61, 62, nadie ha vivido su duelo como corresponde cuando una persona parte. Porque simplemente no te dejan vivir tu duelo. Porque te amedrentan, porque te amenazan, porque te hacen visitas inesperadas, porque te mandan mensajes. El hostigamiento que hemos sufrido por el Estado, por los pacos, ¿qué puedo decir? Yo en mi vida quiero que un paco me cuide. Entonces se han ganado el odio de todo el pueblo, claramente. Puertas, tocas puertas y las cosas no funcionan, no hay culpables, no hay justicia. Y uno finalmente de ser víctima pasa a ser victimario. Por el caso de un Paco, que es el mayor implicado en el asesinato de mi hermano, él nos demandó a mí y a mi hermana. Todo su abogado en las audiencias que hemos tenido, que él por culpa nuestra se tuvo que cambiar de casa, por culpa nuestra él está con psicólogo, por culpa nuestra él ha sufrido funas, todo por culpa nuestra. ¿Y nosotros? A nosotros el Estado nunca nos ha dicho, ahí hay un psicólogo. Para cualquiera de los familiares que han sufrido terrorismo de Estado. Lo de César, va avanzando súper lento, la verdad. Como todos los casos, sí. Menos mal que desde marzo del año pasado pasó a la Fiscalía de Alta Complejidad en Santiago, la lleva otro fiscal, porque acá estaba en la Fiscalía de Talagante, los pacos se conocen con la fiscal, con la jueza y arreglina y todo demora y se va para abajo la carpeta y empieza a dormir. Yo pude entrar a reconocer el cadáver de César. Yeah. Lo mandaron de hecho acá al Instituto Médico Legal de Melipilla, donde la única opción que nos dieron fue entrar a reconocerlo.
porque no nos dejaron que lo vistiéramos, nada, no. De hecho, cuando entré yo a reconocer el cuerpo de César, me hicieron devolver porque yo llevaba teléfono, porque yo quería grabar a mi hermano para tener registro y tener pruebas de poder después demostrar cómo estaba. Y me acuerdo que lo veo, tenía el ojo abierto, yo se lo cerré, le tomé el olor. Porque los pacos en un principio nos dijeron que habían tenido a César manejo en estado de ebriedad. Pero después salieron, como te digo, con el chiste de que César porque iba ebrio. Y le hicieron unos alcotest que arrojaban una cantidad pero enorme de alcohol por litro de sangre. Y bueno, ellos cuentan que César iba en el auto zigzagueando, que cuando los pararon, César paró, salió del auto, que no se mantenía en pie, que no modulaba bien, pero después también cuentan cuando lo llevan en el auto camino a la comisaría, que César hasta chistes le contó, entonces no me cuadra. Claro. Las cámaras que existen de la entrada de César a la comisaría, César no tambaleaba, César de hecho se bajó al radio patrulla, cerró la puerta, sacó en las frazadas, caminaba bien, llegó al calabozo donde César se acuesta en el suelo, dobla la frazada, se sienta, se saca las zapatillas, las deja ordenadas a la cabeza de él, se acuesta en posición fetal y se tapa. Y esas imágenes se ven claramente, existen. Después, cuando César supuestamente está suicidado, las cámaras sufrieron desperfectos. Obviamente César lleno de hematomas, su cara tenía muchos hematomas, tenía la nariz quebrada. Cuando yo a César le pongo el rosario en las manos, porque yo no le había mirado como de aquí para abajo, ¿cachai? Yo a César le miraba la cara, le miré el cuello, porque supuestamente César se ahorcó. Ya, y cuando le pongo el rosario en las manos, yo me di cuenta que César tenía las manos moradas, pero completamente moradas, no eran manchas. Y las uñas eran casi negras de lo moradas que estaban. Cuando dicen que se colgó y César tenía la marca de ahorcamiento acá, abajo, una persona se ahorca y se cuelga, le va a quedar la marca acá, po. Con lo que tú te ahorques te va a subir, porque el peso, aparte que la estupidez que dicen que es con la cinta de la frazada, o sea, la cinta que va por la orilla, no va a soportar el peso de una persona adulta. Cuando nos enteramos por la brigada de homicidios, que es la que se hizo presente el día de, y ellos informan que César tenía las costillas quebradas, de ambos lados, desde la segunda a la quinta. Y yo me pregunto, ¿en qué minuto mi hermano se quebró costillas, se fracturó manos, se quebró la nariz y se hizo todos estos hematomas? ¿Fue antes de ahorcarse? ¿O fue después de estar muerto que en algún minuto se fracturó tanto, se lastimó tanto? Porque no entiendo que una persona con las costillas fracturadas de ambos lados tenga la fuerza como para ahorcarse. No me cuadra. No me cuadra por ni un lado, o sea, no lo entiendo. Es la explicación más imbécil que pueden haber dado. La verdad, nosotros nunca hemos sido así como de participar cuando son marchas ni nada de eso. Nunca hemos participado en eso, mi hermano tampoco. Así que siempre estábamos aquí en la casa, sí veíamos en la tele las cosas que estaban pasando, pero nunca más allá a eso. Nunca nos imaginamos tampoco que íbamos a ser parte de algo. O sea, como todo el país fue parte de esto, pero de esta manera, no. Ya tenía un trabajo, porque lo que pasa es que trabajaba en bodega y manejaba máquinas de yale y esas cosas así. Entonces él tenía como su licencia. Y esa vez el Sebastián tenía que ir a hacer una prueba de altura, el día viernes 20 de diciembre.
tenía que hacer una prueba de altura, entonces él tenía que dirigirse ahí a Quinta Normal, que es muy cerca de acá. Entonces Sebastián tenía que ir a hacer la prueba, que tenía que estar allá a las 9, estaba citado a las 9 de la mañana. Se sentía arriba porque él dormía en su dormitorio que está en el segundo piso, entonces sentía como ruido. Fui para arriba a verlo y él estaba acostado, estaba durmiendo. Entonces lo desperté. Ya son una de las cosas que yo me cuestiono, porque yo no tenía que haberlo despertado. No, mamá, ¿sabes que voy a ir igual nomás? A esta hora voy a ir. Dije, pero van a ser las 10 ya. ¿Vaya a ir igual? Sí, me dijo, voy a ir igual nomás. Él siempre manejaba su mochila, una mochila negra. Echó como 2 plátanos. Yo me recuerdo, echó 2 plátanos, una botella con agua, que él manejaba la bicicleta, siempre andaba en bicicleta, para todos lados se movilizaba en bicicleta. Echó una botella con agua del refrigerador, estaba heladita. Le pasé como 2.000 pesos en moneda para que se comprara cualquier cosa, porque como no había tomado desayuno, entonces le pasé 2.000 pesos en monedas. Y él se las guardó y echó un polerón. Yo me acuerdo que echó un polerón negro. Y partió, se despidió y él partió ese día. Y de ahí no supe más de mi hijo. El día viernes, ya en la tarde, ya oscureciéndose, nosotros pensábamos, porque Sebastián era así, Sebastián cada vez que él salía, él se iba para donde los amigos, porque él tenía muchos amigos, la verdad, muchos amigos. Entonces, nosotros siempre asimilábamos que cada vez que no aparecía era porque él iba para donde sus amigos. Entonces, y él en ese tiempo tampoco estaba con celular, no tenía celular, entonces no teníamos cómo llamarlo. Entonces, asimilamos de que realmente se había quedado. Pero llegó el día sábado, y era el mediodía, ya pasó la tarde y ya Sebastián no aparecía. Entonces ya empezamos a preocupar, porque ya eso ya no era normal. Llegó la noche y él no aparecía. Y ya estábamos asustados porque ya veíamos que Sebastián no aparecía. Entonces mi marido me dice, vamos a tener que dar aviso a Carabineros porque ya lleva mucho rato que el Sebastián no aparece. Entonces llegó el día domingo, Sebastián no apareció durante la noche. Íbamos a ir el día domingo, cuando en eso llegó Carabineros a mi casa. Salió mi hija primero y le dijeron que necesitaban darle una información, pero tenían que ser los papás, no se la podían dar a ella. Entonces salió mi esposo y nosotras con mi hija nos sentamos ahí en el sillón, que era justo para la puerta. Y la verdad que yo nunca pensé la noticia que ellos me traían. Yo pensé que, no sé, que lo habían tomado detenido. Igual asustada porque saber que el hijo de uno está detenido, yo dije, pero por algo será, y qué es lo que habrá hecho mi hijo, que lo detuvieron. Entonces, y yo después veo que mi marido se apoya en la puerta, pone sus manos en la cabeza y después nos mira para acá, para adentro, a nosotras, y yo dije, algo raro pasa, algo no está bien. Pero nunca pensé que mi hijo estaba muerto, no, la verdad es que no. Me voy a pasar miles de cosas, pero menos eso, era lo único que no pensé. Hasta que entra mi esposo, se arrodilla y nos dice, el Cevita está detenido, me dice, en Santiago 1. Y Carabineros dice que Sebastián se quitó la vida. Entonces para nosotros fue el momento más horrible que nos podía haber pasado, porque pensamos cualquier cosa menos que mi hijo no se había matado, porque así nos dijeron. Carabineros dijo, su hijo se quitó la vida en Santiago 1, porque no sabía nada de mi hijo. Mi hijo iba a hacer una prueba de altura, pero tenía que haber vuelto. Y no entiendo por qué estaba detenido, no entiendo por qué supuestamente él se había quitado la vida, porque así fue como dijo Carabineros, que él se había quitado la vida en Santiago 1. Nos pidieron que teníamos que dirigirnos a Santiago 1, que allá estaba Sebastián. Esto fue ya el día domingo 22.
Llegamos allá a Santiago 1, estuvimos mucho rato a todo sol, habían visitas ese día. Habrá pasado como 3/4 de hora cuando nos vinieron a avisar y nos hicieron pasar a mí y a mi esposo. Entramos a una sala donde habían 3 gendarmes y uno estaba sentado en un escritorio y 2 a los costados parados. Nos pidieron que nos sentáramos y él dice, bueno, nosotros como estamos con cambio de guardia en las mañanas, no está la persona que estuvo en el momento con su hijo, pero nos informó, porque ni siquiera con un libro, que haya leído un libro, no, él lo dijo así de palabra, nomás no leyó un registro, nada. Dijo que Sebastián había estado detenido ahí, no dijo las razones, solamente que había estado detenido ahí, que lo habían llevado ahí, y que Sebastián se había quitado la vida haciendo este gesto con sus manos. Yo que la verdad en ese momento estaba tan choqueada que la verdad que yo no tuve el momento de haberles dicho, pero ¿cómo se iba a quitar mi hijo la vida con sus propias manos? Si no es imposible que uno, a lo mucho se puede uno desmayar, pero quitarse la vida con sus propias manos era imposible. Mi esposo le preguntó, le dijo, ¿y a dónde está? ¿Hasta acá todavía? Y le dice, no, él lo pasaron al servicio médico legal, ya se lo llevaron. Y mi esposo también les pregunta, bueno, ¿y cómo no había nadie con él que haya evitado que supuestamente se haya provocado eso, la muerte? Entonces el gendarme le dice, no, es que esto pasó en segundo, así, tal cual. Esto pasó en segundo. Entonces yo le dijo a mi marido, no, lo que pasa es que, a ver, como no está la persona, el gendarme que estuvo de turno, a nosotros nos informó eso nomás. No tenemos más grandes detalles. Entonces, y el gendarme va, se para del asiento donde estaba el escritorio y se acerca a nosotros y me dice, mi más sentido pésame. Y a mí me dio mucha rabia. Yo no les tomé la mano, no quise que me dieran las condolencias de nada. No. ¿Me entiendes? Yo llegué, me paré y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Vámonos. Porque ya no nos van a explicar nada si no estaba la persona que realmente estuvo en el momento con mi hijo. Y este hombre no tenía grandes detalles, no sabía nada. Él lo único que nos dijo nomás es que mi hijo había estado ahí detenido, que él se había quitado la vida con sus manos y que ¿cómo se llama? Y que esto había pasado en segundo. Entonces nos retiramos y dejé la media y nos fuimos al tipo médico legal de ahí mismo hasta Avenida La Paz. Y me dice, sí, efectivamente, lo ve por un computador, me dice, sí, efectivamente aquí se encuentra Sebastián Quevedo. Él fue traído el día sábado, me parece que lo habían traído el día 21. Pero me dijo, no lo van a poder ver. O sea, nosotros no vamos a poder reconocer a mi marido, o sea, a mi hijo. ¿Me entiendes? Lo que tienen que hacer, me dijo, vengan mañana, el día lunes 23, tienen que traer a la funeraria la ropa con la que la van a vestir, porque acá lo van a vestir, ¿no? Ustedes tienen que traerlo con la ropa que le van a poner, porque acá lo van a vestir. O sea, nosotros no nos dieron opción de que nosotros lo pudiéramos vestir, no. La opción fue esa, que ellos la iban a vestir. Y mañana me dijo, ustedes lo van a poder verlo por un vidrio. Así lo van a poder reconocer, por intermedio de un vidrio. Y ese día 23 pidieron la ropa de Sebastián. Primero lo vimos por el vidrio, que era como una forma de triángulo. Que lo único que nosotros le vimos a mi hijo fue la pura cara. De aquí para abajo se veía que tenía como un plástico, un plástico que lo hacía cubrirse de aquí para abajo, lo que se le alcanzaba a ver, porque era muy poco lo que nosotros pudimos ver de aquí para abajo. Era hasta de aquí del cuello para arriba, y le vimos su cara, y era mi hijo. Imagínate ver después a tu hijo en un cajón y que otras personas hayan limpiado las manos de tu hijo y que hayan querido quitarle la vida, así como quien dice, nosotros nos sacamos la cresta y nosotros podemos hacer lo que queramos con tu hijo. Él le bajó el cierre y claro, tenía unas marcas en la parte de, dice mi marido, debajo del mentón, entre
¿cómo se llama? Justo como la manzanilla. La manzanilla, por ahí. Pero una marca chica. Sí, muy chiquitita. Ay, y fue lo único que mi marido pudo ver. Porque ya el día martes, la mañana ya el Sebastián empezó como a descongelarse, porque como los tienen en esos refrigerador, entonces el Sebastián como que ya se empezó a descongelar y empezaron a mostrarse las heridas que tenía, los moretones en la cara a mi hijo. Tenía unas bien notorias, sí. Sí. Tenía unas que se le notaban harto, que les faltaban restos de piel. Ya. Los otros eran, claro, los que se le empezaron a notar después. La nariz, en los lados como de la sien, tenía como moretones, heridas, y un corte aquí en el labio abajo, que al principio no se notaba. Después cuando empezó como a descongelarse, esa herida se le empezó a abrir y tenía un corte acá en el labio. Bueno, no tenía tampoco esa herida mi hijo cuando salió de acá de la casa. Porque yo me acordaba de que la gente sacaba la cabeza para afuera y le disparaban en el 73. Y yo le dije un día al Fran, le dije yo, si es verdad, la gente sacaba la cabeza o salía a asomarse a la calle y los milicos le disparaban. Ay, mamá me decía, ¿cómo hacer tanto? Si era así, el Francisco era así. Francisco empezó a ir a la protesta con el Luis, empezó a ir con el Luis. Ya después a él le gustó la adrenalina, empezó a meterse a la primera línea, una mochila detrás del sillón. Le dije yo, ¿para dónde vais? No, mami, para ni una parte. ¿Para dónde vais? Y yo Chila llevaba una polera negra y él iba saliendo con una polera ploma y un polerón negro. Eso era lo que llevaba en la mochila. Y unos guantes blancos de construcción. Eso era todo lo que llevaba. No llevaba botella, no llevaba encendedor, como después salió todo, que llevaba botella, encendedor y que llevaba trapos para hacer mecha, según lo que dijeron ellos. La mochila toda llena de... toda con hoyitos. Toda llena con hoyitos, claro, porque la usaba después. Y ese día venía ya de vuelta, porque yo lo había llamado y le dije, hijo, ¿a qué hora te vienes? No, mami, me dijo, yo me voy porque hoy día tengo un partido a beneficio. Ya como a las 9, antes de las 9 ya él se venía de vuelta. Que a las 10 tenía el partido acá en La Calvo. Lo agarraron, le pegaron, le pisaron las manos, porque tenía todas sus manos aquí, ensangrentadas, todas sus manos, porque se notaba que le pusieron el bototo ahí. Aquí la nariz, todo ensangrentado. Cuando yo le abrí la polera, cuando lo fui a ver a la comisaría, le dije ese día, Fran, no vaya, está peligroso. Yo había visto las noticias en la mañana y él me dice, ay mamá, ya se está poniendo facha. Le dije, hijo, no es que sea facha, es que me da terror que te pase algo, te pueden matar. Te pueden matar. ¿Qué hago yo si te matan? ¿Qué hago? ¿A dónde te busco? Salió. 500 pesos me pidió para la víctima. Ahí empezó nuestra pesadilla. Yo ese día cuando fui a la comisaría el día 11, 3 de Ñuñoa. Yo pensé que de ahí ya pasaba a la fiscalía y yo me lo iba a traer. Habían 2 pacos en la puerta. El Luis me dijo, mami, sácale foto. Porque como tenía sus manos ya tiradas. Sácale foto, mami. Y no pude, porque el Paco me dijo, usted no puede sacar foto aquí, señora, si no la llevo afuera. Así que yo pensé que llegando ya a la fiscalía me lo iba a traer para la casa. Y no, pues no fue así. Y ahí ya empezó nuestra tortura, pues nuestro sufrimiento, puede decirse, con todo, pues toda la familia, todos nos involucramos, hasta los niños aquí. Él es el primer condenado de la revuelta, salió en las noticias, salió en el 13, en el 11, en todos los canales me lo usaron sin permiso nuestro. Nosotros los pasaron la ropa, pero después llegó el Paco que estaba ahí y los pide la ropa y no la entrega.
Y cuando la saca, vimos la polera ploma, toda llena de sangre. No, estaba nueva. Para el juicio, dice el Luis, porque yo no vi el juicio. Yo entraba a todos los juicios. Los chiquillos lo vieron todo por Zoom. Y dice que la polera ploma estaba impecable, como que ellos la lavaron, no creo que la hayan lavado. Los buenos mostraron la polera y la polera estaba nueva. O no nueva, pero no estaba manchada con sangre como ese día cuando la vimos. Lo condenaron a 5 años y 1 día. Por porte y lanzamiento de molotov. Porque porque la fabricación de molotov se la sacaron porque Francisco tiene, en todas las manos tiene tatuaje. El Francisco tiene tatuaje en las manos, tiene tatuaje aquí en los brazos. Y entonces, cuando estaban en el juicio, el Francisco le dice a la jueza, pero esa persona que está haciendo la molotov le dijo, fíjese que no tiene tatuaje en las manos y yo hace 6 años que tengo tatuaje en mis manos. Y por eso le sacaron la fabricación de molotov. Por lo que lo preso el Fran es el testimonio del Paco. No, y el Paco renunció a Carabinero. Y el Paco ahora renunció a Carabinero, pidiéndole perdón a la familia. Mira, si es terrible descarado. Pidiéndole perdón a la familia por el daño causado. Miedo que le llegue a pasar algo. Claro. El motín que hubo en Santiago 1, nosotros estábamos ahí, estábamos esperando, haciendo la fila para la encomienda. Y de repente el fuego, el humo, y fue terrible. Y nosotros nunca habíamos pasado algo así, y nosotros somos pura gente de trabajo nomás. Ya. Entonces aquí se le hacen 2 paquetes de fideos, un trozo de carne, porque yo le pregunto, hijo, ¿qué te llevo esta semana? Me dice, traiga carnecita, mami. Ya. Y eché un paquete de vienesas de 20, que para aumentarle la carne, porque la carne está tan recara ahora, por si nos damos abasto con todo. Entonces ya para aumentarle la carne yo le puse vienesas. Pero la fuente es así. Yo me sentí tan humillada esta semana. Estoy llorando, mi mamá. Tan humillada que, ¿sabe lo que hizo la paca? Pero esta semana había una paca nueva. Nunca la había visto. Me hizo sacar con la mano la comida. Porque según ella, la fuente que yo llevaba era más de 3 litros. Porque las fuentes que entran son de 3 litros. Era más de 3 litros, me dijo ella. Señora, me dijo, esta fuente es muy grande, no puede echarle tanta comida. Pero señorita, le dije yo así, traté de ser lo más humilde. Claro. Señorita, pero ¿cómo me va a hacer sacar la comida? Le dije yo, es un pecado botar la comida si está tan cara. Señora, me dijo, o le saca o le tiro todo para afuera. Así. Entonces, ya la mano, tuve que desocupar una bolsa y empezar a sacar fideos. Para que bajara la comida, para que no fuera tan grande. Así que con la mano tuve que sacar los fideos. Y eso que queda, me dijo, se lo llevo a su casa. Po. Así. Y yo le decía, señorita, ¿está bien ahí? No, me decía. Saque más. A mí me corrían las lágrimas. Después, yo llevo ese homo chico así que viene para diluir, para no llevar tantas cosas. También me dijo, tiene que vaciarla, me dijo, ¿cómo no vas a ver? Me dijo que tiene que venir en un envase transparente. Ya, señorita, le dije, no importa, no le voy a mandar, le dije, la detergente esta semana. Como hay jóvenes que están haciendo conducta, llegó un joven con una botella de Coca-Cola y me dice, señora, tome. Y yo le dije, gracias, le dije yo, menos mal que todavía existen personas como usted. Y me dice, si sigue hablando, me dijo la paca, se va para afuera nomás, señora, me dijo, y no le entró nada. Y su hijo me dijo, se queda sin encomienda. Y yo aguantándome, tratando de aguantarme el llanto, sí, era una cosa que hasta el corazón se me apretó en ese momento. Para mí no es así, porque para mí esto es algo nuevo. Nosotros nunca, yo lo conversaba con mi compañera, yo le decía, nunca en mi familia, gracias a Dios, habíamos estado así presos, ni uno de mis familiares.
Y yo no conocía ese mundo. No lo conocía. Todo, aparte de que en Santiago uno vende impuestos. Uno se amanece toda la noche y tenéis 100 personas delante igual. Sí, y yo me he ido aquí ahora, por ejemplo, a Colina, me he ido a las 10 de la noche para estar a las 11 de la noche allá y ya hay gente. Yo creo que nada pagaría lo que estamos sufriendo, lo que hemos tenido que pasar cada mamá. La humillación es terrible. Porque nos vamos a ir a la tumba con esto, con este sufrimiento. Yo lo único que me hace feliz cuando Francisco esté aquí en la casa. Ocupar la palabra víctima, somos ya sobrevivientes con trauma ocular o sobrevivientes de una represión de Estado. Cuando no tienes verdad, justicia y reparación, seguir en la calle, seguir buscando respuestas. Los viernes, ¿cachai? Enfrentarnos a los pacos y seguir con la hueá, ¿cachai? Que también dentro de mi trauma, también sé que no es tan bueno, ¿cachai? Porque me gustaría no venir a protestar nunca más. Me encantaría de que todo esto se pudiese arreglar, ¿cachai? Y que del día a la mañana así, pum, pero no va a pasar eso, ¿cachai? Ya que somos más viejos no va a pasar. Y vamos a tener que seguir nomás. Dignos. Y nosotros salimos a pelear por dignidad y lo único que tenemos, mutilados, asesinados y presos. Porque una mierda, sigue siendo toda una mierda. Pero la gente no sé qué chucha les pasó. Entonces, ¿quiénes seguimos acá? Los que nos han pasado historias, los que tenemos compañeros presos, los que tenemos cercanos. El efecto pandemia, hicieron lo que quisieron con nosotros y nadie salió a protestar. O a lo mejor Chile es un país amarillo y vamos a combatirlo, ¿cachai? Quizás a estos nos dimos cuenta de que para mí el estallido, nosotros que venimos de antes, el estallido también para mí es crítico, le hago una crítica porque es como, para mí casi como una canción de estadio. El Chile despertó, ¿cachai? ¿Qué pasa? Ese Chile despertó son los lienzos, los fuegos artificiales, la cerveza en la plaza, ¿cachai? Pero hasta el día de hoy, ¿cachai? Hasta el viernes pasado, los compas le seguimos dando la cara a la yuta culiada en la misma alameda, ¿cachai? Y se sigue reprimiendo de la misma manera. Ya no sale, lo único que lo reviven son los medios de nosotros. Los fotógrafos que están los viernes, ¿cachai? Que son los mismos de siempre. Y los medios alternativos que están. ¿Cachai? Pero ya, inclusive los medios alternativos más grandes ya están, ni eso mencionan, pues, ni nada. Pero se sigue dando la misma cara como se da en octubre, pues. Creemos que necesitamos una persona que sea una terapeuta en trauma, no una psiquiatra normal o un psicólogo normal. De hecho, los que estamos exigiendo que sea especialista en trauma y violaciones de derechos humanos, lo cual no han ignorado, no nos pesca, no simplemente nos dicen que no existe psicólogo especialista en derechos humanos. Esa es la respuesta de parte del hospital. Debería ser un derecho tener salud mental a nivel nacional, porque ya reparación más allá yo nunca más voy a recuperar la vista del ojo, nunca voy a recuperar el ojo, que la vista ya no se puede volver a recuperar, no existe ninguna operación ni trasplante para volver a ver. Lo que necesitamos más que nada es un acompañamiento psicológico, se encarcelando directamente a los agentes responsables, a los pagos, los milicos, no con esas falsas expectativas que no se le culpable ya que está en su casa, porque simplemente no cumplen esas condenas, ellos salen igual, como son pacos, ellos mismos son los que se cuidan entre ellos, ellos mismos son los que van y fiscalizan. ¿Sí? Sería la mejor justicia que podría hacer, que cumplan condenas efectivas en casa. Bajarle el perfil a todos los casos que han habido, sí, con encubrimiento total. Sí. Hay que seguir luchando por justicia porque este país
está muy corrupto en cuanto a leyes. Por justicia hay que seguir luchando. En estos 3 años del 4 años del 2019 se ha visto, en el caso mío, más reflejado, porque uno está ya involucrado en esto. No es que yo haya pedido estar involucrada en esto. A mí la suerte, la vida me llevó a estar involucrada. Uno siempre veía todos estos casos como de afuera. No es lo mismo estar adentro. Y ahí uno se da cuenta cuán injusta es la justicia. Y cuando te toca, hay que pelearla. Hay que pelearla y ahí te das cuenta de que, pucha, muchas cosas pasaron y uno tenía una venta. Una venta. Entonces ahora hay que darle nomás. Por mí, quisiera cárcel, me da lo mismo los años. Pero yo sé que eso no va a ser. Pero la baja de él como perteneciente a la institución, me doy por pagar. Pues ya mira, ya han pasado 3 años, ya casi 3 meses y aún no se sabe quién mató a mi papá. Eso te duele más, te da más impotencia, te da más tristeza porque tanto tiempo que ha pasado y aún no se encuentran a él o los responsables, porque estos de arriba vienen la esta que va a matar nomás al pueblo, a los que están contra este sistema, para los que están luchando por un cambio. Y ha pasado tanto tiempo que no hay justicia, pero no sé, yo sigo en las calles, tal vez con la esperanza de que llegue el día que pague el Paco que lo mató, como también los de todos nuestros otros compañeros que han matado, todas las víctimas de trauma ocular, las víctimas de perdigones, todas las personas que fueron abusadas. A veces como que digo ya no va a haber justicia, pero hay días y días. Simplemente a los pacos le dieron el chip libre y eso netamente, mira, primero el culpable principal acá es Piñera por declararle la guerra, decir que estábamos en guerra. Acá es justo, imagínate, los pacos que mataron a mi hermano, los que mataron a César, los que mataron a Germán, al Aníbal Villarroel, al Cristian Valdebenito, están todos libres. El paco que le disparó a Gustavo y le sacó sus 2 ojos, está libre. Y más encima tiene una empresa de seguridad, el weón, y sigue haciendo su vida como si nada. Este weón le declaró la guerra y eso en su cabeza, en sus pequeños cabezas de estos tipos, ¿cachai? Que son manipulados completamente, se le activó el chip de que guerra, salimos a matar, pero salimos a matar al propio pueblo. Pues. Por ejemplo, en el caso de mi hermano hay el que le disparó y los otros 8 pacos que son los que le pegaron hasta que se cansaron. Tengo los nombres de todos. Sí, igual, al igual que todos los otros procesos, están todos estancados. Pues. O sea, el servicio médico legal luego súper responsablemente están coludidos con los pacos, los buenos le hicieron la autopsia. Porque ya lo habían hecho antes con otra persona y de hecho a esa persona la familia pagó para hacer una segunda autopsia y cuando sacaron el cuerpo a la persona le faltaba el corazón y otro órgano más. Pero aliviar un poco, se podría decir, la situación en la que quedaron las familias. Pero a nosotros nunca nos van a quitar el dolor que nos causaron, nunca. Ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a sus hijos, ni a su pareja, ni a mí. A nadie. Pero sí siento que tienen que responder. Si tú me preguntáis si hay alguna forma de reparación, o sea, nunca nos van a reparar el daño. Pero sí pueden y tienen que hacerse cargo de cómo dejaron a las familias. ¿Y qué espera la gente? ¿Qué espera para salir a la calle? Es algo que no entiendo. Tanto estallido, tanta lucha, tanto caceroleo. ¿Para esto? ¿Tantos muertos? ¿O simplemente tenemos lo que nos merecemos?
como en muchos lugares nos dicen, Chile, país de hueones. Claro, ahora peleamos y luchamos y toda la cuestión, pero nosotros tenemos la mente muy frágil, porque hay mucha gente que se acordaba, yo creo, que lo que había pasado en el 73, y resulta que después volvimos a tener derecha, y después volvimos a votar por la derecha de nuevo, y por lo mismo yo no iba a votar. ¿Qué sacamos reclamar y reclamar si no somos escuchados? Vamos a hacer una piedra en el zapato para él igual. A la gente es que apoye, que no nos deje solos, que no somos 2 o 3 personas, somos más de 80 personas que estamos pasando por esto, más de 80 familias que estamos pasando por esto, que perdieron hermanos, perdieron hijos, padres, y no puede ser que esto se vuelva a repetir y que quede otra vez en nada, que no haya justicia. Por llamar a la gente que no se olvide, que no se olvide que mucha gente que perdió su vida, que perdió sus ojos, que fue torturada, no salieron por ellos, salieron por todos a exigir dignidad. Yo voy a seguir luchando para que mi hijo salga. Yo antes, como le digo, yo tenía terror de salir a las calles, pero de que el Fran está ahí, ¿no? Se me quitó ese miedo. Y he salido a las calles y he ido a gritar por mi hijo, y andaba con un letrero con mi hijo por todos lados para que él pueda llegar a su casa. Ojalá que en los colegios le enseñen esto a los niños. Piñera tiene sus manos manchadas con sangre. Y se fue con sus manos manchadas con sangre. Y todo su gabinete. De ver las cosas, a mí me gustaría que estos pagaran, los que le pegaron a mi hermano, los que lo torturaron ahí en la 33, que todos sabemos quiénes son, que paguen. Los típicos que andaban arriba de la Fiorina. Porque a mi hermano no fue el único que le pegaron ahí. No. Yo converso con todos los cabros o sea, con las familias de los cabros que cayeron en la 33. Y todos decimos lo mismo, que ahí era una cárcel de torturados. La lucha continúa mientras hayan falta a los derechos humanos, mientras nos estén matando, mientras nos estén torturando, lesionando. De la forma que sea, hay que seguir adelante, porque esto, si no estamos unidos, nosotros que nos han pasado las cosas, nadie va a venir a darnos el apoyo que nosotros necesitamos. Y como unirnos a pesar del dolor, a pesar de que de repente nos sintamos solos, no estamos solos. No estamos solos, son muchos los que están pasando el mismo proceso, y darle fuerza, ánimo, porque es lo que nos queda, es lo que nos tocó por nuestros familiares más pequeños. Como yo siempre digo, esta pelea no la hago por mí, la hago por mi nieta. Ella con 5 años le mataron a su papá. Entonces, cuando ella esté grande y pregunte, abuela, ¿qué tú hiciste? Esto hice. Pelearla por tu papá. No, tengo que seguir adelante por él y por todos nuestros compañeros y por todas las demandas que salimos desde el primer día aquí a las calles, porque aún no hemos logrado nada, solo hemos perdido vida, ojos, y eso, bueno, vamos a seguir luchando en memoria de mi papá y de todas las personas que han asesinado, y hasta que haya un cambio, para nosotros, para los pobres, una mejor educación, una mejor salud, una mejor pensión para nuestros abuelos, y entre tantas cosas más que todo sigue igual desde siempre. Así que eso, nos vamos a soltar las calles, justicia para Cristian Valdebenito. Como no era hasta que la dignidad se haga costumbre, no era así lo que hizo. Hasta el momento nunca he dejado las calles, sigo yendo de dignidad o a concentraciones en distintas comunas, porque al final nada ha cambiado. Nada ha cambiado, ahora se viene un presidente
que supuestamente está a favor del pueblo, no le creemos mucho nosotros. Con simplemente el hecho que cuando él estuvo en la Cámara de Diputados firmó los acuerdos con la derecha, los cuales muchos compañeros están tras las rejas por eso, y todavía no se consigue nada, ningún cambio, todavía ninguna mejora. Todavía está el sistema de salud deficiente, todavía están los sueldos bajos, todavía están los pagos agrediéndonos indiscriminadamente. Y yo creo que es importante no dejar las calles, que no hay que dejar las calles más que nada. Que la lucha tiene que estar más activa que nunca, especialmente en estos momentos de cambio. Como punto seguido, pues la historia sigue su curso, agradecer a cada uno y a cada una la entrega, el coraje, la dignidad de seguir en pie, demostrar con pecho en alto que a pesar del dolor y del miedo no bajaremos los brazos, que se demostró con creces que se puede, que de la nada salieron los puños para la piedra, para la lacrimógena, para la picota, para la agüita gratis, para el almuerzo, la brigada, el escudo, el saco, los puestos médicos, todo. Tenemos de todo para seguir. Tenemos sobre todo la verdad, la sencillez y la arrogancia necesaria frente a nuestros adversarios. Falta decidir seguir, sin partidos, sin banderas, porque no creemos en su democracia. Nos organizamos desde las bases, a mano y sin permiso. Por estos muertos y muertas, por las y los presos políticos, por las y los mutilados, por las y los traumas oculares, por las y los torturados, por las y los que continúan la lucha desde las diferentes trincheras. Nada ni nadie está olvidado. Exigimos castigo. El miserable del presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar. Hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos. No un moretoncito por aquí o por allá. No, compañeros, estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso, esto no es un juego, no es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida, como se le fue a Aníbal. ¿Cómo se le fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo? Se les fue la vida a todos los que salieron a la revuelta y fueron asesinados por estos cobardes. Porque este gobierno ha hecho más cobarde a esta policía que nunca. Porque nació cobarde, pero ahora son miserablemente cobardes y mentirosos. ¡Mentirosos, desgraciados! ¡Ustedes son los asesinos! ¡No los chiquillos jóvenes! Los que están ahí a la vuelta, escondidos. Esos son los asesinos, no los jóvenes, no ustedes. Desgraciados, ustedes son los asesinos, no los chiquillos jóvenes. Los que están ahí a la vuelta, escondidos. Esos son los asesinos, no los jóvenes, no ustedes.